Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Welcome. Aquí estamos desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una semana con un tema definitivamente apasionante. Claro que sí, dimos comienzo con una historia, un relato, una introducción al camino de la vida, el recorrido que día a día, día tras día vivimos frente a las angustias de carácter económico en su mayoría, angustias de carácter familiar, angustias de carácter social, angustias de carácter académico, político. Pero las angustias en el sentido de la salud, sin lugar a dudas, creo que son aquellas que abarcan el número mayor de angustia en el sentido de lo que requiere esa palabra. Vivimos entonces una vida, repito, atormentada por angustias en todos los sentidos. Y cuando hacemos un recuento de nuestra vida, decíamos en la introducción el día de ayer, llegamos a un tiempo en nuestro recorrido, en la línea de vida, a los años 50, y hacemos un stop y miramos un poco por el espejo retrovisor y decimos, ¿qué hemos hecho realmente durante estos 50 años en nuestra vida? Aparte de vivir angustiados, temerosos, en pánico, en frustración, en depresión, hemos tenido momentos seguramente felices, pero saben, los momentos felices usualmente son remotos. Usualmente los momentos felices aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué felicidad cuando nació aquel bebé! Pero de pronto, en menos de nada, ese bebé creció y ya incluso se fue de la casa y no lo disfrutamos. Es más, probablemente creció en mala conducta y terminamos diciendo gracias al Eterno que se fue lejos de casa para que no nos atormente más. Qué felicidad cuando hicimos ese viaje. Programamos todo un viaje, ahorramos durante varios años y logramos finalmente un día hacer un viaje, ir a una ciudad, a un lugar turístico, hacer un crucero. Y después del viaje del crucero, que estuvo extraordinariamente delicioso, un viaje con una comida riquísima, gente agradable, regresamos y nos dimos cuenta que al cruzar cuentas, los valores del crucero fueron mucho mayores de lo que realmente esperábamos y gastamos más de lo que teníamos en ahorro y en presupuesto y entramos en una angustia existencial. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Cómo vamos a pagar esta deuda? Las tarjetas de crédito quedaron a rebosar. Así es que ese gran momento de felicidad y de alegría repentinamente se convierte en una terrible angustia. Qué maravilla el día que recibí ese título en la universidad, ese título que me acredita como una persona profesional. No hay duda que es un momento, qué momento, dice un amigo, qué momento tan especial, pero después de esa graduación me doy cuenta que mi profesión no permite ejercer realmente resultados que me brindan o que me brinden economía, solvencia, todo lo contrario. Soy un profesional frustrado, sin profesión, anulado, no hay mercado laboral, hay demasiada competencia, no sé qué hacer. Angustia, angustia, angustia. En medio de todo este proceso, tenemos entonces que recurrir, por supuesto,
al manual de vida, la Biblia, la palabra, ¿qué nos dice? Y vamos a comenzar con algún texto en particular, porque me parece importante que sea la palabra la que nos hable y ya vamos avanzando e introduciéndonos cada más en nuestro tema. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, dice el texto de comienzo, en el título de este capítulo, dice: regocijaos en Adonai siempre, siempre. ¿Quién podrá separarnos del amor de Hashem? Ya lo vimos ayer. Ahora dice: así que hermanos míos de Israel Casa Integral y todos quienes estamos aquí en esta sala de Torah al Instante, dice: amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes. Escríbalo por favor, firmes en Adonai, amados. Y si avanzamos, verso 4 dice: regocijaos. Qué hermosa palabra, regocijaos, hermanos. En medio de la prueba, la adversidad, la angustia, en medio de la insatisfacción, préstale atención a esta palabra, en medio de esa insatisfacción típica del hombre carnal, natural, regocijaos en Adonai siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Adón está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias Hashem por la vida, gracias Hashem por mi hogar, mi familia, gracias Hashem por mis padres, gracias Hashem por mis suegros, gracias Hashem por mis hermanos, gracias Hashem por mis cuñados, gracias Hashem por mis hermanos en la congregación, gracias por todo Israel Casa Integral en las Naciones, gracias por tu Kadosh Torah, gracias Hashem. Gracias, Padre, por mis manos que puedo hoy movilizar. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque mi corazón, aunque en estos días estuve un poquito afectado de algo en mi pecho, pero gracias, Hashem, porque me estás llamando también al cuidado, al control en muchas áreas. Gracias, Hashem. Gracias, Hashem. Regocijaos, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai con toda oración. Oración. Por un carril sube la oración, por el otro carril desciende la bendición. Con toda gratitud en vuestros corazones y con vuestros pensamientos siempre en Yeshua HaMashiach. Así es que hablamos de angustia, pero inmediatamente el manual de vida, la palabra nos da, la situación, está el virus, pero inmediatamente tenemos el antídoto, la palabra que nos hace libres, la palabra que nos da fortaleza, la palabra que nos da esperanza, la palabra que nos da vida y vida en abundancia. Siempre he recomendado, amados hermanos, que tengamos tiempo para la lectura. Lectura. Por favor, quiero que pensemos siempre, y por favor voy a colocar esta palabra entre paréntesis, con mente abierta. Mente abierta no quiero significar que todo lo que viene lo recibo y que así es, y entonces recibimos la situación del género y demás, ya usted sabe de qué estoy hablando. No, quiero hablar de mente abierta en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque tengo a mis manos algunos textos, por ejemplo, como este. Maravilloso. A las puertas de la gratitud. No lo estoy promocionando, no lo vendo, ni mucha cosa, ni cosa que se parezca, simplemente textos escritos por el rabino Shalom Arush, un judío ortodoxo de la comunidad Bresle. Ay, pero pastor, usted está leyendo literatura ortodoxa de las comunidades ortodoxas de Israel. Hermanos, yo no estoy leyendo un libro de una condición religiosa en particular. Estoy leyendo a un gran sabio, a un gran escritor con una gran literatura, con una gran palabra llamada A las puertas de la gratitud. Se lo recomiendo, consíganlo, por favor. El mismo autor, En el jardín de la salud, se lo recomiendo. En el jardín de la salud, se lo recomiendo. Extraordinario
extraordinarios, son literatura que mi esposa amada compra y que disfrutamos de leer. En el jardín de la fe, por favor, en el jardín de la fe, necesitamos estar en el jardín de la fe, necesitamos estar en el jardín de la gratitud, necesitamos estar en el jardín de la salud, necesitamos estar en las puertas de la gratitud, necesitamos estar en el jardín del shalom, de la paz. Entonces, mi amado hermano, si estás pasando por angustia, si estás pasando por temor, por depresión, por prueba, por adversidad, por insatisfacción, necesitamos por lo menos acercarnos a la palabra y a través de la palabra tener una revelación en la que la palabra me dice: por nada estéis afanosos. Pero por favor, a cambio de estar perdiendo el tiempo en televisión, en Netflix o en cualquier otra, voy a decirlo, comillas, tontera sin importancia, ¿qué tal si te ocupas de la lectura de un buen libro? No mires al rabí, no mires a la religión o al el caso particular de un asunto ortodoxo. No es eso, hermano. Tenemos que tener ojos abiertos para ver y recibir con bendición algo que me pueda edificar. Iniciamos con Filipenses capítulo 4, verso 6. Vamos a ir un momento al libro de Isaías, porque en el tema que estamos llevando vamos a trabajar dos palabras, probablemente tres palabras en esta semana. La primera que mencionamos ayer, que luego retomaré a partir de mañana, es la palabra angustia. Tenemos que hablar, ya mencionamos qué es angustia, ya vimos las situaciones o casos de angustia, pero mañana entraremos a mirar cómo enfrentar la angustia, qué nos dice la palabra, cómo manejar el concepto de la angustia, que repito, nos lleva en el peor de los casos incluso a atentar contra nuestra propia vida. Hoy enfrentaremos otra segunda palabra que tiene que ver con la anterior, y es el tema de la insatisfacción. Por todo estamos insatisfechos. Nada me parece, nada me gusta, yo no puedo, así no es, esa no es mi manera, esto no, esto tampoco, aquí no. Insatisfacción. Y tendremos que hablar con calma respecto a este tema tan delicado como es la insatisfacción en todos los aspectos de la vida, en el alimento, en la ropa, en la comunidad, en la gente, en el pastor, en la pastora, en los hijos del pastor, en el dinero, en la insatisfacción de acá, en la insatisfacción. Nada me tiene satisfecho. Tenemos que trabajar en esto. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Vamos a ir al libro de Isaías, por favor, en el capítulo 61, que por supuesto tanto leemos y mencionamos y conocemos con perfección. Buenas nuevas, dice este texto, de la salvación para Sión. Dice la palabra: el espíritu de Adonai, el Adón, está sobre mí. ¿Palabras de quién? De nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y cuando leemos estas palabras con auditoría, que es lo que pretendo hacer en este momento, dice que el Ruach de Adonai está sobre él, sobre Hashem, sobre Yeshua, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a todos aquellos que se encuentran abatidos, confundidos, angustiados, paniqueados, dirían en alguna otra palabra, en shock, pasando por la adversidad, que no saben qué camino tomar, que se encuentran frente a una puerta sin salida, un camino sin salida, que no hay ni siquiera un atajo por donde tomar, que no pueden tomar una acción o una decisión. Dice la palabra que Adonai envía a Yeshua para que Él nos traiga la palabra de buena esperanza y nos libere de ese abatimiento. Aquí seguramente vamos a ver otra palabra, que es la cautividad. La cautividad, mentes cautivas que desde nuestra infancia fuimos formateados con una cautividad, y dentro de esa cautividad no nos permitieron ir más allá. Era prohibido esto, prohibido acá, prohibido, y en esa prohibición nos prohibieron tantas cosas que crecimos apartados de las oportunidades, que crecimos apartados de la oferta y la demanda laboral, académica, entre otras cosas, y crecimos con una mente cautiva, en medio de todo cauterizada, podríamos incluso decir. Dice entonces: buenas nuevas a los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hoy? Porque rompieron mi corazón, porque el esposo rompió el corazón de su esposa, los hijos
hijos a los padres a los hijos, entre hermanos, entre familias, entre compañeros laboralmente hablando, en la congregación. Es que este hermano partió mi corazón en pedazos. No puedo tener testimonio de este hermano. Cuántas cosas vemos y escuchamos de gente que dicen: yo no quiero saber de una congregación, yo no quiero saber de un pastor, yo no quiero saber de un diezmo, yo no quiero saber de la palabra, porque mi corazón está partido, quebrantado, porque vi muchas cosas que no tenían que ocurrir. Y hermanos, todos sabemos, absolutamente todos sabemos. Alguna vez hace muchos años visitaba una congregación en la ciudad de Nueva York. No sé si aún existe, la verdad no mantuve el contacto con este lugar. Pero un querido pastor amigo, muy querido, de hecho colombiano, que nos había invitado a predicar allí hace muchos años. Me impactó enormemente cuando llegamos a su congregación, y el nombre que tenía sobre el sign, de entrada, el nombre de la iglesia era Casa de Hipócritas. ¿Usted alguna vez había escuchado algo así? Iglesia, casa de hipócritas. Y cuando entré a ese lugar, yo le dije: pastor, pero a usted no se le pudo ocurrir otro nombrecito. Me dijo: no, es que es el nombre más correcto que podemos tener. Aquí, a esta casa de Dios, todos cuanto viene somos hipócritas. Venimos discutiendo en el carro, venimos en un caos, venimos en un conflicto, levantamos el timbre de la voz, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, a los niños. Es un caos venir a la congregación. Pero cuando aparecemos en la puerta del edificio, inmediatamente algo sobrenatural ocurre y todos pasan esa puerta. Shalom, Baruch Hashem, Shabbat Shalom. No, qué amor, hermano. Shalom, que Adonai le bendiga, hermano. Salimos de la congregación y volvemos al mundo anterior, a la ofensa, a la gritería, a la vulgaridad, a todo lo demás. Hipocresía. Esta es una casa para enfermos. Sí, todos nosotros venimos de la condición de la enfermedad, del pecado. Vemos aquí como Adonai dice, abatidos, con el corazón quebrantado. Pero también dice esta palabra que ha venido a publicar la libertad a los cautivos. Y quisiera detenerme en esta palabra con detenimiento, con calma, con pausa. Libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos de una mente, repito, que desde niño ha sido traumada por alguna circunstancia, porque tenemos recuerdos que nos han ofendido desde nuestra infancia, porque tenemos pensamientos desde la escuela cuando estuvimos de niños, probablemente un maestro que nos lastimó, un compañero de escuela que nos afectó, el papá, un familiar que nos afectaron con una mala palabra, con una ofensa, incluso con un abuso, no solamente abuso físico, abuso sexual, abuso desde el punto de vista de la palabra, de la ofensa como tal. Y crecimos con esa mente cautiva. Entonces nuestros pensamientos y nuestros cerebros de continuo serán: no puedo, esto no es para mí, yo no puedo avanzar, yo no puedo progresar, yo no puedo prosperar, mi familia ha muerto de cáncer, mi abuelo, mi padre y yo, y todos moriremos de cáncer. Y no, pensamientos cautivos. Pensamientos que nos cierran, pensamientos que no nos permiten ver las oportunidades de las buenas nuevas que Hashem ha venido a traernos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros aprendimos formatos religiosos, formatos pedagógicamente evangélicos en el que no se nos permitían tantas cosas? Y cuando no se nos permitía ir a Shabbat, no se nos permitía estudiar la Torá, no se nos permitía entrar a las convocatorias de Levítico 23, no se nos permitía celebrar Hanukkah, pero sí se nos permitía celebrar ídolos, celebrar cosas del mundo en las mismas congregaciones, y tenemos una mente y un corazón mezclado con pensamientos y circunstancias de cautividad. Pero cada mañana, dice la palabra, cada mañana Hashem trae siempre algo nuevo. Por favor, dígalo conmigo: Hashem cada mañana hace algo nuevo. ¿Por qué? Porque evidentemente Él es un adorador, Él es un creador, Él es un varón justo para el hombre, que nos trae la palabra, que nos da la oportunidad de vida, que nos da la oportunidad de empezar, la oportunidad de ser un stop en el camino y decir: quiero empezar de nuevo. Esta cautividad nos tiene encerrados en pensamientos, repito, que no nos dejan avanzar.
Y entonces crecemos con una mente en la cual criticamos todo cuanto vemos. Criticamos la iglesia, criticamos a los hermanos, criticamos el mensaje, criticamos la Torá, criticamos el Shabbat, criticamos las convocatorias, criticamos el talí, criticamos los tzitzit, criticamos la enseñanza, criticamos el parashá, criticamos el gobierno, criticamos la política, criticamos el sistema económico, criticamos la comunidad, criticamos al gobernador, criticamos al presidente, criticamos al médico, criticamos todo. Y vivimos una vida de crítica. Mente cautiva. Y perdimos la oportunidad de salir del encierro, de salir del entorno y mirar oportunidades en tantas naciones. Yo recuerdo, hermanos, hablando de todo un poco en este tema tan apasionante, y me emociono al hablar de ello porque he vivido esta experiencia, he tenido que pasar el proceso y sobrepasar este proceso de desaprender muchas cosas desde niño en las que fuimos formateados, cuadriculados, con el no se puede, con el no. Por ejemplo, uno de ellos, voy a mencionar tal vez uno o dos, siempre se me dijo desde niño que el ideal de una persona, en la medida que avanza y crece, prepararse académicamente, bueno, eso es un punto a favor extraordinario. Pero si no logras entrar a una universidad, no te preocupes, ahí con que sepas leer y escribir, con eso está bien, eso es suficiente. Ok, muchos lastimosamente pasaron por esa experiencia, con que sepa leer y escribir es más que suficiente. Pero lo más importante es que logres adquirir un empleo, acercarte a una empresa multinacional o una empresa del gobierno. Si tú formas parte de una empresa del gobierno, está solucionado tu problema, porque te vas a pensionar joven, porque vas a tener una pensión para toda tu vida y entonces no tendrás ningún otro problema. Ya una vez estés pensionado, tu vida se ha solucionado. Y ese pensamiento cuadriculado de estar atados a un empleo por 20 años, por 30 años, por 50 años o a esperar a una pensión a los 60 y tantos años, nos formateó en una cuadrícula que no nos permitió mirar las oportunidades de ser gestores, de ser emprendedores, de ser promotores de su propia empresa, de tus sueños, de tus expectativas, de salir adelante en los caminos de la vida. Nos formatearon. Yo fui formateado en ese proceso y repito, de hecho mi primera oportunidad laboral oficialmente vinculado a una empresa de carácter oficial, porque pues hacía otros trabajos allí de niño tal vez, cosas, pero cuando me vinculo por primera vez legal y autoritariamente a una empresa registrada en el gobierno particularmente, yo recuerdo a mis padres y a mis familiares cercanos y me decían, wow, sobrino, hijo, qué bien, ahí te va a ir muy bien, es una gran empresa, te vas a pensionar muy joven, vas a vivir muy bien el resto de tus días. Pero nadie veía el riesgo de mi vida frente a esa empresa en la cual ejercía aquel trabajo, una entidad del gobierno en asuntos de seguridad. Y muchos de los compañeros que participaron conmigo en ese programa de ingreso pues lastimosamente por circunstancias de la vida y tal vez también parte de sus deshonestidades y las corrupciones propias de esas áreas de trabajo, pues perdieron la vida, fueron asesinados o cualquier otras cosas pasaron. Entonces empecé a abrir esa mente cuadriculada y empecé a ver que tenía otras opciones distintas. Y siempre daré gratitud a mi Padre Eterno que alguna vez un ex compañero de esa institución que se había retirado hace algunos 2 o 3 años, con el que realmente de hecho no tuve mucha amistad, fuimos compañeros en un asunto de labores, pero no teníamos un vínculo afectivo. Esta persona vio en Roberto Alfaro algo que seguramente no veía en tantas gentes allí en aquel lugar. Y un día él vino hasta la oficina, era una persona muy querida, con mucha gente, lo apreciaban muchísimo. Vino, saludó a todos y de pronto él me dijo, Roberto, quisiera compartir un momento, si pudiéramos salir a almorzar, yo te invito, quiero hablar contigo, es algo que te interesa mucho. Pensé que era de esas ofertas deshonestas que abundaban en aquel lugar, pero sin embargo acepté salir con él, me parecía una gran persona. Y estando allí me dijo, mira, de toda la gente que hay en este lugar, de tanta gente trabajando aquí, yo llevo muchos años trabajando aquí y conozco a muchos de los que trabajan aquí, sé que tú eres una persona íntegra. Sé que eres una persona que no te prestas para las bajezas y las corrupciones que se ven en este tipo de entidades del gobierno. Por lo tanto, este no es el lugar para ti.
Y hoy quiero decirte que tengo una oportunidad laboral para ti extraordinariamente importante en la que te van a pagar 2 o 3 veces más de lo que ganas aquí. Te vas a tener que olvidar de estos asuntos de carácter judicial para los cuales estás expuesto, arriesgando tu vida cada día, y te vas a ir a un lugar donde tendrás tu oficina y trabajarás muy cómodamente y tendrás muchos beneficios en todos los sentidos, incluso para tu universidad y todo lo que quieras hacer. Eres joven y tienes la oportunidad de ser un hombre más profesional. La verdad fue una oferta interesantísima, pero amaba tanto mi profesión en aquel momento que decidí decirle a este hombre que no aceptaba. Pasaron aproximadamente un mes, yo desconecté el tema por completo y probablemente un mes después regresó y me dijo: mira, perdóname que te insista, pero es que la vacante solamente está disponible por máximo 15 días más y tengo otro candidato, pero te soy sincero, con ese otro candidato no tengo paz. Tú eres la persona específica para esa posición. Quiero que salgas de este punto y te des la oportunidad de tu vida. Finalmente acepté la posibilidad y me retiré de aquella institución. 8 años trabajé en ella y me vinculo a la nueva institución. Y gloria a mi amado Hashem, gloria a mi amado Hashem, porque con todo y lo que amaba el otro lugar, Adonai abrió las puertas en este nuevo sitio y cambió radicalmente mi vida. Y esa mente cerrada, esa mente cuadriculada que traía de un formato de pensamiento que todo el mundo tenía, se cambió por completo y se abrieron las oportunidades y se abrieron muchas posibilidades que me permitieron, gloria a mi amado Hashem, un crecimiento personal, profesional y muchas cosas en beneficio tanto mío como de mi familia. Gloria al Eterno por todo esto. Pero esa misma circunstancia se dio para que el día que eso se cerró, esa oportunidad se cerró 10 años después, 12 años después. Y trajo una situación muy crítica a mi vida y fue la herramienta que Adonai utilizó para traerme justamente a postrarme delante de su presencia y decirle: estoy absolutamente angustiado, estoy pasando por un momento caótico, tengo una vida de insatisfacción porque lo que esperaba no lo logré, he alcanzado grandes cosas pero sigo insatisfecho y quiero avanzar más y ahora se han cerrado las oportunidades, no sé qué hacer. Y en ese momento Hashem habla con claridad a mi corazón y me trae la preciosa palabra de Josué 1:8, que ustedes ya conocen mi historia, y allí me dice: no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esa angustia, por ese temor, por esa mente cautiva, por esas cautividades, recuerdos, pensamientos, circunstancias? Cuando miramos el espejo retrovisor hay cosas que, aunque pareciera que los años han pasado, no hemos logrado definitivamente olvidar y mucho más no hemos logrado superar. Sí, que nos siguen causando el dolor, que nos siguen causando el temor, el pánico, esa mente cautiva que no nos deja avanzar. Entonces este libro de Isaías nos da esa oportunidad preciosa y nos dice: y he venido a traerles apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel. Así es que, mis amados, hoy es la oportunidad para que veamos el segundo término que vamos a tratar: insatisfacción. ¿Qué define y cómo definimos la palabra insatisfacción? ¿Te sientes insatisfecho? Hay muchas maneras como estar satisfecho: en el hogar, en la familia, en la escuela, en la academia, en el trabajo, en la economía, en tantas maneras. Insatisfacción como pareja, los matrimonios. Pasamos o hemos vivido esa experiencia terriblemente fuerte de la insatisfacción. Cuando me casé con esta esposa, o esta esposa con este varón, mis ilusiones, mis sueños, mis proyectos de vida eran grandes en gran sentido. Pero después de algunos años, pues la vida ha dado cambios, hemos tenido experiencias, golpes, adversidades, y de pronto la llama del amor parece que ya no es una llama, apenas si acaso se puede ver medio encendida esa lamparita, y nos sentimos angustiados e insatisfechos, y este hombre ya no me interesa, o esta mujer no me interesa, y empezamos a abrir los ojos hacia otras direcciones y entramos en caos. Recuerden lo que dijimos en Bereshit 1:2, y la tierra estaba convulsionada, estaba en desorden, estaba en cautividad, estaba en un caos. Así hemos pasado muchas veces.
Pero a la final, muchos hogares y matrimonios se acostumbran a vivir en esa cautividad, se acostumbran a vivir en ese caos y bajo un mismo techo no se hablan, no se cruzan una sola mirada, no se cruzan una sola palabra, cada quien vive su vida a su manera y si por alguna razón se ocurre, tal vez si eso llegase a pasar, pudiesen tener algún nivel de intimidad y eso, intimidad pasajera, intimidad como el animal de entrar, venir, salir y hasta aquí, insatisfacción. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, pastor, ahí me encuentro yo? Y probablemente si ahí nos hemos encontrado alguna vez, entonces podemos entender la definición básica, elemental de insatisfacción. La insatisfacción es un sentimiento interior que se experimenta. Cada persona hemos experimentado alguna vez una situación de insatisfacción cuando una realidad determinada no cumple las expectativas que teníamos para ello. Repito, con nuestros hijos, muchas veces soñamos con ver a nuestros hijos crecer, hijos hombres temerosos de la palabra, que ellos crezcan en el amor de Hashem. ¿Y qué ocurre? Que repentinamente el mundo los absorbe, el mundo se los arrastra, el mundo los contamina, el mundo los produce como seres absolutamente devastados y muchos padres podrán tener una profunda insatisfacción de ver a sus hijos contaminados con las drogas, la perversión sexual, la situación de género y demás. Tema que por demás está muy de moda, entonces se nos dice hay que tener mente abierta, usted debe entender que ese niño pues no nació para ser niño, ese niño nació para ser niña, esa niña no nació para ser hombre, fue que Adonai se equivocó, esa niña nació para ser un hombre, por lo tanto usted tiene que aceptarlo y nos cuadriculan en esa cautividad de pensamiento porque es lo que el sistema está llevando a la condición de vida. Entonces la insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido el efecto o el deseo para el cual yo estaba determinado. Insatisfacción, repito, en el matrimonio. Saben, hoy cuando vemos a los jóvenes, digamos entre 20, 28 años, hablando del día de hoy, yo les pregunto a los jóvenes, ¿y realmente piensas casarte? ¿Están pensando ustedes como pareja joven en contraer matrimonio? Bueno, pastor, pues ¿cómo se lo dijéramos? Realmente, pues nosotros amamos la palabra, somos temerosos de la palabra, pero realmente nosotros no hemos pensado en la posibilidad del matrimonio, no lo consideramos realmente. Bueno, pero no me van a decir que ustedes pues se van a ir a vivir pues en unión libre, o sea, fornicación, pues. Discípulos, líderes, hombres de fe, hombres de la congregación, nacidos en la casa, en las congregaciones, y entonces hoy, después de ser temerosos de Adonai, el placer de la carne los lleva a no entrar al vínculo matrimonial, sino a vivir en unión libre y en fornicación. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Mentes cautivas o mentes temerosos de Hashem? Una confusión absolutamente, o hacemos lo que la palabra dice, lo que nuestros padres nos enseñan o lo que el mundo quiere. ¿Y por qué razón no quieren formalizar su hogar y establecer un matrimonio como la palabra lo indica? Pues pastor, le voy a ser sincero, mire, por ejemplo, en el caso mío, estoy dando un ejemplo, en el caso mío, pues nuestros padres, mi padre se separaron en principio, mi padre se ha casado ya creo que 3 o 4 veces, se ha divorciado 3 o 4 veces, igual mi mamá se casó 2 o 3 veces más, o sea, yo no veo en el matrimonio, yo no veo una opción para qué pensar en casarme si probablemente yo vengo de esa línea de divorcio y yo no quisiera pasar por lo mismo, prefiero estar así, si un día decido que esto no funciona, pues entonces tomaré mi camino. Es decir, hoy los hijos no piensan en el vínculo matrimonial, en el concepto espiritual, jurídicamente o ministerialmente hablando, porque el testimonio de sus padres no es el testimonio de un matrimonio conformado a la luz de la palabra. Pero los hijos también tienen que entender que no somos perfectos. Mi esposa María del Pilar y Roberto Alfaro no somos perfectos. Nosotros tenemos nuestras diferencias de opinión. Nosotros tenemos nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestra manera de ser cada quien. Y durante una semana tenemos muchas diferencias de opinión y muchos altibajos. Ustedes no vean al pastor Roberto y a la pastora Pili como los santos, pues Kadosh y mujer con simiente de unción aquí, santos todos los días. No, mis amados hermanos. Somos normales, somos una pareja, somos un matrimonio
matrimonio. Tenemos diferencias de opinión. Gloria a Hashem por las diferencias de opinión. Porque cuando tenemos las diferencias de opinión sabemos que ella como mujer tiene un pensamiento y yo como hombre tenemos un pensamiento, y en esas diferencias de pensamiento tenemos una unidad de común acuerdo, y en esto estamos de acuerdo y en esto no estamos de acuerdo, y aprendemos a convivir y aprendemos a dialogar, y el dialogar significa unidad, respeto mutuo, amor, respeto, honra. Pero también hay días en que los tonos de voz suben, también hay días en que yo digo no quiero ni escuchar, también hay días en que yo quisiera decir como que salgo corriendo de aquí, no quiero escuchar. Hermanos, es normal dentro de un vínculo matrimonial. Pero cuando eso se hace costumbre y una práctica diaria frente a nuestros hijos, pues nuestros hijos dirán, no, si eso es el matrimonio, ¿para qué yo quiero casarme? Ellos creen que el matrimonio son besitos, 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 caricias, 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 intimidad, intimidad, y eso es el matrimonio. Pues mis queridos jovencitos, están equivocados. Esa dulzura del noviazgo y ese romance es muy lindo, pero el matrimonio tiene muchas cosas más allá que pensar solamente en los besitos van y los besitos vienen. Y quienes llevamos 33 o más años de casados sabemos cuántas batallas hemos tenido que pasar y superar. Así es que cuando hablamos de esa circunstancia de la insatisfacción, ese sentimiento humano que puede estar sencillamente afectado en algún aspecto laboral, económico, social o de pareja como tal, pues nos generan una circunstancia de depresión, de angustia, de confusión. Y cuando esto ocurre, mis amados hermanos, entonces nos sentimos infelices, repito, insatisfechos, nos sentimos que no tenemos la atención de la otra persona, sentimos que nuestros planes no avanzan, sentimos que como que todo se encierra, que no hay opción. Por lo tanto, esa insatisfacción, que puede ser pasajera en algunas circunstancias, dependiendo de una prueba o una adversidad, también se puede convertir en un asunto extremadamente crónico y permanente en la vida de una persona. Es muy típico cuando nos reunimos cuando hacemos reuniones de consejería. Bueno, no usamos la palabra consejería, de consuelo Torah en la palabra con los hermanos, especialmente los matrimonios. La queja número 1 que encontramos es esta: la insatisfacción. Pastor, es que si usted supiera, este hombre que conocí no es ni siquiera parecido pues a lo que tengo hoy. Yo conocí un hombre amable, amoroso, afectivo, un hombre íntegro, un hombre con responsabilidad, un hombre que hablaba con una sabiduría y que manejaba las cosas con un carácter y con una madurez tan extraordinaria. Pero hoy es un hombre absolutamente salvaje, violento, agresivo, ofensivo, que no piensa lo que hace, que camina porque ve caminar, que se la pasa todo un día durmiendo sin hacer nada, no tiene liderazgo, no responde, parece un ente. Ese no puede ser el hombre que yo conocí. Y cuando le escuchamos al esposo hablar, dice, ay, pastor, pues ni para qué decir. Ella ya dijo todo lo que ya tenía que decir. Pero es que ni para qué le digo, porque si yo le digo lo que siento, entonces ¿en qué problema estoy? Pero es que supiera, yo tengo que hacer esto y aquí, y yo trabajo arduamente y traigo el dinero a la casa, y ella se va para el mall y gasta, y derrocha, y gasta, y no tenemos para la luz, y no tenemos para el agua, y no pagamos la renta, y no pagamos los servicios, y no tenemos la aseguranza, y no pagamos esto, y ella quiere joyas, ella quiere su bolso, ella quiere ropa, ella quiere esto, y esto es una cosa que yo no puedo controlar. Y entonces cuando miramos este conflicto y este caos, alguien dirá, pastor, usted está grabando, está viendo mi casa, usted está hablando de mí. No estoy hablando de nadie en particular. Ese es el tono que nos ha ocurrido a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Esas circunstancias afectan notoriamente una relación de pareja, un entorno familiar. ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que vayan a un plan matrimonial cuando lo único que han encontrado en casa es un desorden, una cautividad, una insatisfacción, vidas de angustia, vidas de temor, vidas de conflicto, vidas de caos? ¿Cómo pedirle a nuestros hijos que vayan al vínculo sagrado matrimonial cuando nosotros somos un caos absoluto frente a ellos?
Por lo tanto, esa insatisfacción cuando se hace crónica es una circunstancia que trae la vida a las personas de una negatividad, de una circunstancia en el que no quieren avanzar, en el que no quieren pensar, en el que no quieren hacer, en el que no quieren proyectar, en el que no quieren vivir, porque definitivamente sus vidas se encuentran lastimosamente en un estado crónico de insatisfacción. ¿Cómo nos dice la palabra frente a esta situación? Veamos el libro de Hebreos. Acompáñenme por favor un momento al libro de los Hebreos. Y miremos el libro de los Hebreos en el capítulo 9, del capítulo 9 en adelante en el verso 1. Porque tenemos que saber de dónde ocurre toda esta historia. Tenemos clara la angustia, tenemos clara la insatisfacción, tenemos clara la desconfianza, tenemos claro el temor, tenemos clara toda esta indecisión. Pero dice el libro de los Hebreos en el capítulo 9, a partir del verso 1. Saulo, léalo conmigo. Hebreos, discúlpeme un segundo, estoy en el libro de los Hechos. Libro de los Hebreos. En el capítulo 9, denme un momento, por favor, dice la palabra. Ahora bien, verso 1. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque en el Mishkan estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban la menorá, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkan llamada el lugar santísimo, el lugar Kadoshim, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón y que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cosas que no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Mishkan entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del Seder, de la liturgia, que ya estudiamos hace unos días. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque evidentemente Adonai nos empieza a entregar desde la Torá, de nuestra Kadosh Torá, nos empieza a entregar un orden establecido para el pueblo, para la vida, para la comunidad, para la familia. Un Mishkan terrenal, un Mishkan ordenado desde el primer tiempo, donde podíamos llevar a cabo nuestros tiempos de oración, de adoración, con un Seder, con un orden establecido para vivir en una comunidad bajo la condición de la palabra preestablecida. Ese Mishkan estaba dispuesto y ese Mishkan estaba establecido con medidas establecidas, y cada una de ellas, a su vez, cada instrumento dentro de todo el Mishkan cumplía un propósito. Ahora, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del Mishkan entraban los sacerdotes continuamente a cumplir con los oficios, el Cohen Gadol una vez por año. Y este texto nos lleva a entender que el Ruach HaKodesh nos da la posibilidad de que siempre mantengamos una conectividad, una conexión con el Padre como el elemento divino de santidad para nosotros en nuestros hogares. Nosotros veremos entonces, mis amados, cómo el pueblo de Israel al principio, desde el momento de su cautividad en la tierra de Egipto, que aquí Egipto representa, ya lo vimos, muerte significa oscuridad, idolatría, paganismo, entre otras circunstancias, nos daremos cuenta que ese pueblo de Israel pasó por esa cautividad durante 210 años. Nosotros como familia hemos pasado por cautividad por generaciones. Cuando revisamos nuestra genealogía, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, nos daremos cuenta que hay cautividad en la religión, cautividad probablemente en hechicería, en alcoholismo, en mentira, en engaño, en pleitos, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa cautividad nos ha producido esa insatisfacción en la comida,
insatisfacción en la ropa, insatisfacción en el lugar donde nacimos, insatisfacción del país donde vivimos, insatisfacción del gobierno, insatisfacción con los hermanos, insatisfacción con los padres. Yo no quería estos padres que tengo, porque yo tengo unos padres de esta condición, porque no tengo padres que sean de sangre azul. Todo alrededor nos produce una terrible insatisfacción. Y esa insatisfacción nos trae como consecuencia pasar cautividad por generaciones y por generaciones. Y esas cautividades se repiten cuando nuestros padres, desde mucho tiempo, probablemente nunca lo estudiamos, pero probablemente nuestras familias, que hubo genealógicamente divorcio, unión libre, fornicación como tal, adulterio como tal, todo esto viene a ser parte de nuestro entorno familiar. Yo puedo compartir esto, y lo digo a título muy familiar y personal, y con el ánimo de aportar al testimonio de esta reunión que tenemos durante esta semana. Mi familia, en términos generales, toda viene de una condición nivel 1, en lo que llamamos la religión tradicional. Muy bien. Obviamente yo nazco en esa condición, no pedí nacer allí. No pedí nacer en esa familia. Gloria a Hashem por mi padre, gloria a Hashem por mis amados padres, tanto papá como mamá, por mis hermanos, amén por mis hermanos, amén por mi familia. Pero una familia con muchas cautividades en el alcohol, cautividades en la religión, entre otras. Y esto todo junto llevará a otras situaciones. Pero un día el Eterno tuvo misericordia de mí. Un día el Eterno me tomó en su mano. Un día el Eterno me dijo: quiero hacer nuevas cosas para ti, porque desde el vientre de tu madre te he escogido y desde el vientre de tu madre te he llamado para que seas formado y establecido en un propósito al cual yo te llamé. Y esta mañana, preparando este material para compartir con ustedes, el Eterno me llevó también aquí en el libro de Isaías, y quiero traerlo a colación para compartir brevemente esta parte del testimonio. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, acompáñenme por favor, al libro de Isaías, capítulo 43. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de la insatisfacción, la angustia, los temores, la mente cautiva y todo lo que rodea este contexto en general, la duda, la depresión, la frustración, la desconfianza, la envidia, los celos, la contienda, el ego, las vanidades, vanidad de vanidades, el querer más, yo quiero más, quiero más, quiero más, esa insatisfacción de querer y querer y querer. ¡Wow! En medio de toda esa insatisfacción, Adonai, en algún momento cuando nos permitió solvencia, un día asimismo Adonai nos dijo: es tiempo de despojarse. Esta palabra tienen que tenerla muy presente, hermanos, porque cuando Adonai nos pide despojarnos absolutamente de todo, es de todo. Y tuvimos que pasar, mi amada esposa y mis 2 hijos en aquel tiempo, de las circunstancias de despojarnos de todo. Despojarnos de lo material, despojarnos de lo económico y despojarnos de lo que amamos más, nuestra familia. Hoy por hoy tenemos ya cerca de 23 o 24 años fuera de nuestro país, sin contacto directo con nuestras familias, aparte de una llamada telefónica. No es fácil, hermanos. Pero si miramos el trasfondo de esta historia, concluimos algo. Hoy mismo, para la grabación de este programa, tengo a mi querida madrecita cumpliendo 83 años de vida. Y hoy, cuando compartía con ella, yo le decía: mami, un día el Eterno nos separa de nuestro país, nos separa de nuestra raíz, y nos trae a otra nación a la que habíamos venido por planes de trabajo o por algunos planes de turismo, a la que nunca jamás habíamos pensado venir, ni a vivir y ni mucho menos a pastorear. Pero Hashem me confirma esta palabra del libro de Isaías 43 que quiero traer para ustedes en este día. Ahora así dice Adonai: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Amén. Voy a leerlo con mucho
detenimiento, porque quiero que esta palabra quede marcada en sus corazones hoy. Tú que te sientes angustiado, tú que te sientes insatisfecho, tú que te sientes afligido, frustrado, deprimido, temeroso, que crees que la vida ha sido injusta y no has logrado avanzar, que piensas que tu fin ya tocó el piso y hasta ahí llegamos. Y vale la pena decirlo, ya que tocaste piso, qué bueno, porque significa que más fondo de ahí ya no vas a pasar. Ese es el tiempo en el que ahora nos levantamos, porque Hashem nos ha traído redención. Te puse nombre, dice la palabra, mío eres tú. Estoy en Isaías 43 y yo creo que usted puede resaltar este texto. Tome su lápiz, por favor, subraye, marque este texto, colóquelo, enciérrelo y diga, por favor, este día Hashem habló a mi corazón angustiado y afligido, abatido y cautivo en mi mente y en mi ser y en mi espíritu, porque a hoy Adonai me ha hablado a través de Torah al instante y hoy el Adonai me ha dicho, tú eres mío y te he dado nombre. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Adonai, tu Elohim, tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Amén. Gracias, Hashem, porque un día tuviste esa gran estima en mi vida y me sacaste de toda cautividad, religiosidad, insatisfacción y angustia. Gracias, Hashem. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Verso 5, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Del oriente traeré tu generación, de la casa de Israel y del occidente, de aquí donde estamos, de América, dice, te recogeré. Gracias, Hashem, porque harás aliyá con nosotros para ir al Israel celestial. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Verso 7, por favor, está conmigo en la lectura de Isaías 43. Tome el verso 7, por favor. Subráyelo, márquelo, establezcalo como una promesa de Hashem para tu vida. Tú que estás pasando por ese abatimiento, por esa cautividad, por ese tema de angustia, por ese pánico, depresión, temor, desconfianza, por esa circunstancia de oprobio, hoy Hashem nos va a tomar desde ese lugar y nos va a traer en su palabra y nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Aquellos sordos que no oyen y aquellos ciegos que no ven. Hashem dice, tráiganlos porque a ellos les daré libertad. Abriré sus ojos para que vean lo que no se ve. Abriré sus oídos para que oigan lo que no se escucha. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos, que de ellos hay que no dé nuevas de esto y que haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense y oigan y digan, verdad es. Esta palabra es una palabra de verdad, es una palabra que establece mi vida, es una palabra que establece mi fundamento, es una palabra que Hashem me toma y me saca de esa cautividad y me dice, tú eres mi hijo. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro amado Melech. Somos hijos con promesa, somos hijos con la mente de Mashiach. Somos hijos que no podemos vivir bajo la cautividad que el mundo nos ofrece, sino bajo el shalom que solo Hashem nos puede dar. Hacemos una pausa y en unos segundos continuamos. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral.
Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Muy bien, gracias por acompañarnos en los estudios de Israel Casa Integral. Los módulos, absolutamente todo nuestro material dispuesto para ustedes pedagógicamente con una sola situación: tu responsabilidad y tu disciplina para el estudio. Escríbanos a israelcasaintegral@gmail.com y suscríbanse por favor al canal, participen de los módulos totalmente gratuitos, repito, para todos ustedes. Vamos a hacer un cierre ya para la jornada, tomando algunos de los textos bíblicos que hacen alusión, entre muchos, al tema de insatisfacción. Creo que el concepto ya lo tenemos claro. Nuestra primera jornada fue el tema de la angustia. Hoy hablamos del tema de la insatisfacción, pero complementémoslo con los textos bíblicos. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 8, dice: había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano, sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó: ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Libro de Isaías, capítulo 29, verso 8, dice la palabra: y será como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando se despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y he aquí estaba bebiendo, pero cuando se despierta, he aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte de Sión. Isaías capítulo 55, verso 2 dice la palabra: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y en vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Libro de Isaías, capítulo 65, verso 13. Por tanto, así dice Adonai: he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. Libro de Lucas, capítulo 15, verso 14. Cuando lo habían gastado todo, vino un hambre grande en el país y comenzó a pasar necesidad.
Libro de Juan, capítulo 4, verso 13. Yeshua les dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua, que yo soy la fuente de la vida, nunca tendrá sed jamás. Maravilloso. Apocalipsis 18:14. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarás. Maravilloso texto, maravillosas palabras para recordarnos, mis amados hermanos, que cuando vivimos una vida de cautividad, cuando vivimos una vida de insatisfacciones, preguntémonos, para concluir, ¿en qué áreas de nuestra vida, de tu vida, hoy sientes que hay cautividad? ¿En qué área de tu vida sientes, mi amado hermano, hoy haz una evaluación? Para esto está el programa del día de hoy. Hagámonos una evaluación y pensemos por un momento en qué áreas de nuestra vida tenemos insatisfacción. Tenemos una batalla en la mente frente a este tema. Repito, la publicidad, el comercio nos abruma, queremos más. Yo particularmente cuando me reúno con nuestros hermanos de la comunidad hispana, no hablo en puntual en cuanto a la congregación, en general con personas de la comunidad hispana, que los veo batallar. Muchas veces les pregunto, hermanos, ¿y tú por qué decidiste el venir a este país? No cómo entró, cómo pasaste, ese no es mi punto. ¿Por qué decidiste estar en los Estados Unidos de América? Y la respuesta que típicamente o usualmente se escucha, bueno, es porque aquí hay una mejor forma de vida, de tomar un mejor ingreso, de poder enviarle a nuestras familias, de poder apoyar a nuestras familias. Pero, hermanos, ustedes, muchos de los que están fuera de esta nación americana o en otros países, saben lo que significa para un emigrante el vivir y acoplarse a una vida en otro país. Pero quiero con esto decirles, no es imposible, hermanos. Tenemos que enfrentar retos. Si nos quedamos en la cautividad, si nos quedamos en la insatisfacción, si nos quedamos en la angustia, no lo lograremos. Hermanos, cuando nosotros vinimos para acá, al principio fue difícil, fue muy duro. Pasamos momentos que nunca imaginamos que tendríamos que pasar. Yo pasé lágrimas, hermanos, en trabajos y en situaciones que nunca jamás en mi vida pensé que tendría que hacer, pero tuve que hacerlas, tuve que enfrentarlas, y por la misericordia de Hashem no fueron tan duras o tan gravosas como lastimosamente muchas gentes de nuestras comunidades tienen que vivir diariamente hasta el día de hoy. Entonces, en la medida que los años pasan y nos ajustamos y nos acomodamos, entonces les digo a todos estos hermanos, si tú pones tu corazón y tu insatisfacción y tu angustia en las manos de Hashem y te liberas de esa cautividad que estás arrastrando por años y permites que Hashem dirija tu vida, verás la gloria del Padre a tu favor. Y creo, por luz y testimonio lo puedo decir, todos nuestros hermanos que nos acompañan en Israel Casa Integral local en los Estados Unidos de América lo podrán decir conmigo como testimonio. Gracias, Hashem, por la forma como nos has guardado. Gracias, Hashem, por la forma como nos has cuidado. Gracias, Hashem, porque nos has redimido. Gracias, Hashem, por todo lo que tú nos das. No ha sido fácil, ha sido batalla, ha sido fe y ha sido firmeza en saber que tenemos a Adonai, nuestro Redentor, junto con nosotros. Mis amados, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Un tema apasionante. Vamos desarrollándolo en el transcurso de la semana. Tenemos mucho de qué hablar sobre esta jornada. Espero sus mensajes, sus opiniones al respecto o preguntas e inquietudes que podamos tratar también aquí. Por favor, no olviden compartir el video. No olviden colocar ahí el me gusta. No olviden sus mensajes y las tareas que tenemos para desarrollar. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, un muy buen día para todos y muchísimas gracias por su compañía. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.